Ok, la enseñanza que voy a darles hoy es algo que el Señor ha estado poniendo mucho en mi corazón en todo este tiempo, en los últimos meses, y es la importancia de volver a ese primer amor, que es ese nuevo Pentecostés en nuestra propia vida. Creo que el Señor quiere recordarnos que el mundo de hoy necesita, y la iglesia de hoy necesita un nuevo Pentecostés. El tema de esta enseñanza es: no tengan miedo, les he dado mi espíritu. Recordemos que cuando San Juan Pablo II fue instituido sumo pontífice, sus primeras palabras fueron: no tengan miedo. Abrir de par en par las puertas a Cristo, y luego fue enumerando todos los sectores de la vida humana que debíamos dejar a Cristo entrar, para que con el poder del Espíritu Santo todas estas áreas de la vida humana fuesen transformadas, iluminadas por la fe. Yo no sé cuántas veces San Juan Pablo II utilizó la frase: no tengáis miedo. Y podemos decir que desde ese momento, el no tengáis miedo de San Juan Pablo se ha quedado como un eco grabado en la historia de la iglesia, que sigue resonando en nuestro interior y en el interior de toda la iglesia. No tengas miedo. Podríamos preguntarnos, haciendo las verdaderas preguntas, porque ayer el Señor nos llamó a no preguntar por preguntar, sino preguntas que nos hacen entender mucho más cuál es la voluntad del Señor. ¿Qué está diciendo el Espíritu a la iglesia hoy? Podríamos preguntarnos por qué tan insistentemente San Juan Pablo II dijo: no tengan miedo, no tengan miedo, y lo decía con fuerte tono. ¿Por qué él quería decir esto a la iglesia? Porque él era el San Juan que le decía este mensaje a la iglesia de nuestro siglo XX y XXI. No tengan miedo. ¿Será que en su mirada tan aguda y tan profética, y también de su propia experiencia de vida, él sabía que las circunstancias que la iglesia vivía y viviría? Él siempre hablaba en presente, el pasado, el presente y el futuro. Que las circunstancias que la iglesia viviría o vivía eran temerosas. Que el mundo presentaba muchos signos de oscuridad, de violencia, de egoísmo, de idolatría, de nihilismo, o sea, excesivo amor al placer. Un mundo lleno de guerras, de hambrunas, de pandemias, de secularismo, relativismo, de sistemas totalitarios, de ateísmo. O sea, un mundo lleno de signos que podrían hacernos tener miedo. Juan Pablo había vivido tanto de todo eso, ¿no? Y sabía que no se había acabado. Sabía que estaba ese espíritu todavía dentro del mundo e incluso de la iglesia. Sabía que vivíamos en un mundo paganizado de tal manera que había muchos relegados a Cristo, a ser una figura del pasado. Otros habían hecho que Cristo y su voz
fueran completamente irrelevantes para la vida personal o la vida social o cualquier otro aspecto, la política, la economía, la vida social en su totalidad. Por eso Él dijo, abrid de par en par las puertas de Cristo Redentor, y fue enumerando la política, la economía, la educación, todo lo que toca al hombre. Porque sabía que había una agenda de hacer a Cristo irrelevante. ¿Qué tiene Él que decirnos sobre nada? ¿Se dan cuenta? Hoy la palabra que recibimos, solo Él tiene palabras de vida eterna. Solo a Él debemos escuchar. En un mundo que ha querido callar la voz de Cristo, en un mundo que ha querido decir que lo que Cristo dice es irrelevante para las realidades humanas. ¿Cuánto error acumulado, hermanos? Digno de causar miedo. Porque si Cristo no tiene nada que decir sobre la familia, ya hemos visto las consecuencias. Si Cristo no tiene que decir nada sobre la identidad del ser humano, hombre y mujer, ya hemos visto la consecuencia. Si Cristo no tiene nada que decir sobre el amor y la responsabilidad, ya hemos visto las consecuencias. Si Cristo no tiene nada que decir sobre la moral, que es la conducta coherente entre la verdad y la acción, ya hemos visto las consecuencias. Si Cristo no tiene nada que decir sobre el camino de tu vida, por eso encontramos a tantas personas sin sentido en la vida. Si Cristo no tiene nada que decirle a la política, estamos a expensas de los caprichos del político. Si Cristo no tiene nada que decir sobre la justicia, sobre la doctrina social, estamos a expensas de dictadores o de abusadores. Si Cristo no tiene nada que decir sobre las relaciones humanas, ¿qué surge? Guerra, competencia, violencia, falta de valor de la vida, que es el don más sagrado. Y así podemos seguir, hermanos. Por eso es que sí, tenemos tantas razones por qué tener temor, porque nosotros mismos, dijo Juan Pablo, hemos sacado a Cristo de la esfera de nuestra vida, y entonces nuestra esfera está sin rumbo. Un mundo sin Dios es un mundo contra la persona humana. Muchos han querido eliminar a Cristo de nuestro pensar. La idolatría de la lógica humana, la idolatría del intelecto humano. El intelecto es un don de Dios, pero que debe ser iluminado por la fe y por la palabra de Dios para que ese intelecto alcance su plenitud, pero en la verdad. Han querido quitar a Dios del actuar humano. ¿Cuántas veces he oído qué tiene Dios que decir a la pareja? ¿Por qué se tiene que meter en nuestro cuarto? Lo he oído muchas veces. Y por eso, hermanos, es que hay tanto abuso al don tan precioso de la sexualidad humana. Ante tantos progresos tecnológicos, el hombre cayó en una tentación muy grande. Porque los progresos tecnológicos son don de Dios. Esa inteligencia es un don de Dios.
Pero ¿para qué el Señor permitió estos avances tecnológicos? Para hacer una gran obra en el mundo. Yo doy gracias al Señor por los avances de la tecnología, si no, no pudiéramos estar conectados. Pero ¿qué sucede cuando hay avance tecnológico, progreso tecnológico sin Dios? Esos progresos se vuelcan en contra del hombre. ¿O acaso en los campos de concentración no estaban los mayores científicos haciendo los experimentos más terribles en las personas humanas? Experimentos que hoy se toman como normales. Ante los progresos tecnológicos, sin Dios, sin darle gracias a Dios y sin ponerlos al servicio de la persona humana, desde la verdad de la dignidad de la persona humana, tenemos que tener mucho miedo. Hermanos, hace una semana salió, no me acuerdo el país, pero sé que es un país europeo, que ya pasaron la ley de la eutanasia obligatoria a toda persona con demencia. No tenemos razón de temor. Cualquiera de nosotros puede tener demencia. Cualquiera de nuestros familiares puede tener demencia. Y cuando ya empieza en un país, después vendrá otro país y después vendrá otro país, porque así es. Porque como el bien es progresivo, también el mal es progresivo. Tecnología sin Dios es el instrumento para ir contra el hombre. Tecnología en Dios es el instrumento para acercar al hombre a Dios y acercarnos los unos a los otros. Por eso se le llaman medios de comunicación. Y Juan Pablo miraba todo esto que estábamos viviendo en el siglo XX y que vendría el siglo XXI. A mí me impresionó, como se lo dije en otra clase, que él dijo el siglo XXI o se convierte o es un siglo de Dios o no será. ¿Qué quiere decir con esto? O cambiamos y volvemos a poner a Dios en el centro. Y nosotros empezar a poner prioridades y claridad a todo nuestro razonamiento y a todas nuestras decisiones con Dios en el centro, o nos vamos a autodestruir. Nosotros nos vamos a autodestruir. Como decía la palabra del Apocalipsis, tú te has dejado enfriar. Nosotros somos responsables de nuestras acciones y responsables de las consecuencias de nuestras acciones. El hombre que camina sin Dios, que camina en su soberbia, en su autonomía, a mí nadie tiene nada que decirme, yo tengo mis propios pensamientos. La soberbia es siempre la razón de la autodestrucción, hermano. Empieza por la de autodestrucción espiritual. Dios a un lado y yo empiezo a hacerme el Dios de mi propia vida. Por eso es que vamos viendo que la cultura de la muerte va tomando tantas facetas, ¿verdad? Fíjense. Pero es que es así. La cultura de la muerte ha tenido tantas facetas. Las guerras mundiales no es cultura de muerte. Los campos de concentración no son cultura de muerte. La esclavitud y la venta, la trata humana no es cultura de muerte. Ya no se diga el aborto. Es el pic
de la cultura de la muerte que le abre la puerta a todas las demás formas en que la cultura de la muerte se manifiesta. Si, hermanos, nosotros no honramos la vida humana desde su concepción, ¿cómo vamos a honrar la vida humana después? Ya estamos llegando a eutanasia a las personas de Down syndrome, eutanasia a las personas de demencia. Y vamos a ir viendo que aumenta a menos que el Señor dé un frenazo. Yo quiero decirles que yo creo que el Señor nos ha dado un frenazo. Ojalá que los frutos sea la conversión. Vivimos en un tiempo que parece que muchos han perdido el sentido de la conciencia. O sea, no escuchan la voz de Dios en su interior, porque no la escuchan en su exterior tampoco. Por eso el Señor dice, escúchenme. Solo yo tengo palabras de vida eterna. Si no escuchamos lo que el Señor quiere decir con humildad, para cambiar mi mente, de adquirir yo la mente de Cristo, la lógica de Cristo, las prioridades de Cristo, las prioridades del reino, la forma de vivir en el reino y de pensar en el reino. Hermanos, se va oscureciendo la conciencia. Y cuando se oscurece la conciencia, ¿qué sucede? Que el mal es normal, que nada es pecado. Y todo se excusa de una manera tan natural. Ya no hay delicadeza, ya no hay arrepentimiento, ya no hay un sentirse mal. Y la gente no quiere sentirse mal. Y hay que sentirse mal si hemos actuado mal. Porque si no, no hay arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, no hay sacramento de confesión. Y si no hay sacramento, no hay conversión. Entonces, nadie quiere sentirse mal. Entonces, para no sentirse mal, justificas, manipulas la actuación mal o echándole la culpa a alguien o dándole la vuelta a la historia o dándole algo de sublime. Dándole ahí una explicación medio sublime, que no te haga, cuando era chiquita decíamos, que me remuerda la conciencia. Nosotros ya podemos decir que la conciencia me recrimine. Nosotros podemos tener una conciencia muda, porque la hemos callado. O podemos tener una conciencia distorsionada, porque la conciencia es ese lugar interior, aunque no es un lugar, donde Dios quiere hablar a nuestra alma y decirnos, esto está mal, esto está bien, esto es de vida, esto es de muerte. Pero si yo no lo quiero oír, yo lo callo, enmudezco mi conciencia. Además, la conciencia tiene que formarse porque es una semilla de verdad, pero esa semilla tiene que crecer a ser un árbol de verdad. Si yo no me formo en la fe, si yo no estudio, ¿cómo me formo? ¿Cómo educo mi conciencia? Entonces todo mundo ahora es, a mí mi conciencia la tengo en paz. A mí me encanta que San Pablo tuvo que lidiar con eso, no sé en qué libro, no sé si son los Corintios o los Romanos, uno de ellos, que uno dice, parece que alguien le estaba diciendo, yo tengo mi conciencia en paz ante algo malo que estaba haciendo. Y San Pablo dice, aunque tu conciencia esté en paz, no quiere decir que tú estás actuando bien. ¿Por qué? Porque si yo estoy tan oscurecida en mi conciencia, yo estoy en paz con lo que hago porque mi conciencia no me recrimina, porque no la dejo hablar y porque yo he llenado mi conciencia, lo que yo le llamo mi conciencia, en vez de decir mi lógica,
yo la he llenado de mi propio pensamiento. ¿Cómo no va a estar en paz? Si estás haciendo lo que quieres, si no le dejas hablar, claro que está en paz. Hermano, la conciencia es algo sagrado. Es el timón interior que tenemos para que el Espíritu Santo nos diga por ahí sí, por ahí no. Fíjense cómo nosotros justificamos a la conciencia, o la callamos, o la minimizamos, o la guadeamos, que todo se resuelve con que yo no tenía esa intención. Hermanos, para que un acto sea bueno, tiene que ser una intención buena, los medios de hacerlo tienen que ser buenos y la meta tiene que ser buena. Entonces nadie me puede decir a mí que tu intención era buena y que tu acto fue malo. Si tu intención es buena, tu acto es bueno. Moral 101. Intención buena, medios buenos y fin bueno. Si yo manipulo alguno de esos tres, ya dejó de ser un acto moralmente correcto. Entonces, si hay que acallar a Dios para que no me hable, para que no me obstaculice mi plan, para que no venga a interrumpirme mi forma de vivir, si tengo que callar la voz de Dios, si no quiero escuchar su palabra, tengo que acallar a alguien más. Tengo que acallar a la iglesia. Porque la iglesia se supone que es la portadora de la palabra de Cristo al mundo, la sal y luz del mundo. Es la voz de Cristo al mundo. Siempre a la iglesia se le ha visto como la conciencia moral del mundo. A mí me encantó las veces que le dieron ese nombre a San Juan Pablo II. La voz moral, la conciencia moral del mundo. Por eso es que el demonio ha golpeado tan fuertemente a la iglesia para que pierda su credibilidad, para que pierda el poder de ser una voz moral. Y la razón, tienen que verla, la razón de toda esta incoherencia que hemos visto y estos males tan graves que hemos visto en la iglesia es el demonio queriendo acallar a la iglesia, porque como lo único que tiene que hacer es que la iglesia no viva lo que tiene que vivir para que pierda su fuerza moral en el mundo. Y tenemos que preguntarnos hoy, ¿es la iglesia una voz moral en el mundo? No, desafortunadamente no. Porque lo único que nos hace ser una voz moral en el mundo es la santidad de vida, es la coherencia de vida, es que yo no solamente proclamo la palabra de Dios, sino que yo la vivo y la testifico. No enseñándola nada más, sino viviéndola. Eso es lo que es ser testigos. Entonces, hermanos, el demonio hizo una obra inteligentísima. Déjame meter corrupción en la iglesia. No quiere decir que todos son corruptos, nosotros somos parte de la iglesia y no lo somos. Pero déjame meter bastante corrupción en la iglesia, ya sea moral, ya sea espiritual, ya sea económica, ya sea en cualquier dimensión. Déjame meter bastante desorden dentro de la iglesia. Porque la iglesia es la única voz que se levanta para hablar sobre los temas morales. Pues déjame meterle bastante inmoralidad para que pierda su poder de hablar.
para que quien lo oiga más bien se burle. ¿Quién eres tú para decirme, mira cómo ustedes viven? ¿Se dan cuenta cómo ha ido el demonio trabajando en nuestros últimos siglos? Para muchos la iglesia es un obstáculo, un estorbo que hay que callar o eliminar. Por eso los sistemas totalitarios, ¿qué es lo primero que hacen? Golpear a la iglesia. Para que la iglesia no hable, no diga esto es en contra de la dignidad de la persona humana. Muchos ven a la iglesia como el obstáculo a mi libertad. O sea, lo que están hablando es Dios es un obstáculo a mi libertad. Pero en realidad lo que están diciendo es Dios es un obstáculo a mi libertinaje. Porque Dios es nunca obstáculo a la libertad. Dios es el único que te da libertad. Pero quien siente que Dios es un obstáculo no está de verdad buscando libertad, está buscando libertinaje. Y sí, al libertinaje Dios es un obstáculo. Y la iglesia debe ser un obstáculo. Y todo cristiano debe ser un obstáculo. Y porque todas estas cosas, o sea, si se dan cuenta es una acumulación de errores, que podríamos pasar horas hablando de los errores, que han acumulado y cubierto nuestro mundo, nuestra historia. Es que San Juan Pablo II dijo, no tengan miedo. Pero necesitamos algo. Hay algo que necesitamos en este momento histórico, hermanos. Que lo entendemos bien. Pero hay algo que necesitamos. Y lo que necesitamos es el poder del Espíritu Santo. Necesitamos un nuevo Pentecostés. Primero, para nuestra propia santificación y la santificación y la purificación de la iglesia. Para que demos testimonio de una vida coherente, cristiana y madura y responsable. Y para que la misión de los cristianos, la misión de la Iglesia Universal sea fecunda. Solo el Espíritu Santo puede hacer que la misión de la Iglesia y de cada uno de nosotros sea fecunda. Vemos en el pasaje de la Anunciación que ante las palabras del ángel, cuando el ángel se aparece a la Virgen, ¿qué es lo primero que le dice? No temas, María. No tengas miedo. No tengas miedo, María. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz a Jesús. Y la Virgen hace solo una pregunta hizo. En todo el Evangelio solo la oímos hacer una pregunta. Y es una pregunta que no es de duda, no es de cuestionamiento carnal, es una pregunta lógica, pero para cooperar mejor, para saber cómo se va a dar esto, cómo yo tengo que hacerlo, que tengo que yo participar, cómo lo voy a hacer. Ella le dice, si me están diciendo que voy a concebir un niño, todo el mundo sabe que los niños se conciben de la unión del esposo con la esposa. Y ella dice, ¿cómo será esto si no conozco varón? Una pregunta para entrar en el misterio, algo que le trasciende a ella, entender su participación en este misterio. Y el Señor le responde,
El ángel, perdón, le responde, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te va a cubrir con su sombra. Yo creo, hermanos, que la iglesia de hoy y todos nosotros que podemos hacer esta pregunta. ¿Cómo vamos a salir de esta, Señor? ¿Cómo vamos a regresar a tu corazón, a tu amor, a la escucha de tu palabra? ¿Cómo vamos a enderezar este mundo que va por caminos tan torcidos, empezando por nosotros mismos, nuestras propias mentes? ¿Cómo vamos a volver a lograr que se valore la dignidad de la persona humana? ¿Cómo vamos, Señor, a volver a poner a Cristo en el centro? ¿Cómo vamos a lograr esto, Señor? Y el Señor nos responde igual, porque tiene que ser un milagro. Ha llegado tan lejos que humanamente no lo podemos arreglar. Lo único que podemos hacer humanamente es convertirnos para dar testimonio coherente de la vida cristiana. Pero arreglar el mundo está más allá de nuestras fuerzas. ¿Cómo va a ser esto, Señor? Y el Señor nos responde lo mismo que Él respondió a la Virgen. El Espíritu Santo va a venir sobre ustedes. Y el poder del Altísimo. ¿De dónde es el poder? No es nuestro poder. No es la elocuencia de mis palabras. Es el poder del Altísimo. Así es como San Pablo se lanzó a todos los confines de la tierra. Hermano, a mí me encanta cuando dice, no vengo a ustedes con palabras elocuentes. Y miren que San Pablo era bien elocuente, ¿eh? Pero dice, no vengo con ustedes con palabras elocuentes como diciendo, no depende de lo convincente de mis palabras. No, hermano. A veces de la boca de los niños habla Dios. No tiene que ver con nosotros, tiene que ver con la unción del Espíritu Santo que nos utiliza a nosotros. Pero ni las más inteligentes palabras pueden cambiar ningún corazón. Y como dijo San Maximiliano Kolbe, llegará un momento, que es el nuestro, que ni los más inteligentes podrán batallar a la serpiente. Solo la Inmaculada, con el poder que Dios le ha concedido, lo podrá aplastar. Entonces, hermanos, llegamos a una conclusión. Necesitamos que el Espíritu Santo se derrame con un nuevo ardor, una nueva fuerza, una nueva unción sobre toda la iglesia y sobre nosotros. Necesitamos un nuevo Pentecostés, porque sin este nuevo Pentecostés vamos a seguir viviendo este largo invierno de crisis de fe y crisis de moral. Juan Pablo II profetizó que iba a llegar un momento donde veríamos la nueva primavera de la iglesia. Tengo una pregunta que hacerles. ¿Ustedes creen que ya hemos visto la nueva primavera de la iglesia? No. O sea, todavía estamos en el invierno. Estamos bajo las sombras. Eso no quiere decir que no haya rayos de luz. Hay muchos rayos de luz. Pero en general, la nueva primavera no se ha dado tal como la vio San Juan Pablo II, según el Espíritu Santo se lo mostró.
La nueva primavera será el fruto de una acción conjunta, como fue la anunciación. En la anunciación hubieron dos grandes protagonistas. Y en cada advenimiento de Cristo, en cada manifestación poderosa de Cristo, tendrá que estar estos dos personajes. La Santísima Virgen María y el Espíritu Santo. Una Virgen Madre y la unción y el poder de lo alto, que hace que esa Virgen Madre conciba en su seno el fruto bendito que es Cristo. Si lo que el mundo necesita es a Cristo y que Cristo vuelva a nacer en cada hogar, que Cristo vuelva a nacer en cada corazón, que Cristo vuelva a nacer en cada sociedad, en cada dimensión de la vida humana. Si necesitamos un nuevo advenimiento de Cristo, solo se logrará por la comunión de la acción materna de la Santísima Virgen María, por eso la importancia de la consagración y del poder del Espíritu Santo, que unido a ello, esa unión esponsal del Espíritu con la Virgen Santísima trae el nuevo advenimiento de Cristo. Y hermanos, necesitamos un advenimiento de Cristo. Yo no estoy hablando de la parucía, yo no sé cuándo va a ser, pero necesitamos que Cristo vuelva a nacer en nuestros corazones, en el corazón de la iglesia y en el corazón del mundo. Y este nuevo advenimiento es el fruto de un nuevo Pentecostés y es el fruto por ello de tantas apariciones marianas. Ella es el cenáculo donde se reúne la iglesia y en ella recibimos el poder del Espíritu Santo, dice San Luis María Griñón de Montfort. Precisamente, si nosotros vemos un poquito la historia, en estos siglos últimos, que han sido siglos muy oscuros, difíciles, el siglo XX fue lleno de cosas maravillosas, pero el siglo XX es el primer siglo en la historia que vio 2 guerras mundiales. El siglo XX también tiene una acumulación de sombras. En medio de estas amenazas al ser humano, tanto espiritual como a nivel físico, como a nivel moral, como a nivel de fe, también vimos que el Espíritu Santo mandó como nunca a la Santísima Virgen a la tierra. Creo que el cardenal Ratzinger dijo que mientras él fue el prefecto de la doctrina de la fe, recibió él 300 y pico reportes de apariciones marianas, que lógicamente se tienen que estudiar, unas a nivel más local, otras a nivel más universal. Pero hermanos, nosotros hemos visto una multiplicación de apariciones marianas como nunca. Algunas no eran verdaderas, pero la mayoría sí. Pero también vimos algo muy hermoso y poderoso. Y es que el Concilio Vaticano II, ¿cómo comienza? Todo el eje del concilio es mariano. Comienza en una fecha mariana, que a propósito, comienza en la fecha, en ese momento, el 11 de octubre, se celebra la maternidad de la Virgen. Comienza con la maternidad de la Virgen y terminó el 8 de diciembre, la Inmaculada Concepción. Y todos los documentos del concilio tienen fechas marianas, los documentos importantes. Primera vez que se hace un capítulo entero sobre la Virgen dentro del capítulo de la iglesia,
la relación de Cristo con la iglesia y la relación de la iglesia con Cristo y la relación de la iglesia con la Virgen. Entonces, todo su eje es mariano, pero ¿cómo empieza el concilio? Con el Papa Juan XXIII haciendo una oración. Abrió las ventanas y dijo: ven, Espíritu Santo, y renueva la faz de la tierra. Manifiéstate hoy como te manifestaste en Pentecostés, que junto con la Santísima Virgen María, unido a Pedro y a los apóstoles, se dé en la iglesia el prodigio de Pentecostés. Por eso es que Pablo VI, que es a quien le toca la segunda parte del concilio, consagra toda la iglesia a María, Madre de la Iglesia, después de proclamarla oficialmente Madre de la Iglesia. Y exaltar ese título, que es un título desde la cruz, ¿eh? Pero exaltó ese título y consagró a la iglesia entera, a María, Madre de la Iglesia, lo que hicimos ayer. Toda la nación en comunión con todos los obispos de la Conferencia Episcopal Americana. Ayer di fiesta de San José a las 3 de la tarde, primer día del mes de la Virgen. Esta nación fue consagrada totalmente a María, Madre de la Iglesia. Un momento histórico, hermanos. Tenía que haber una pandemia para que esto pasara. Han habido muchos frutos que vienen de las tribulaciones y las pruebas. Pero hermanos, vimos después del concilio. ¿Cuándo acabó el concilio? 1965. En el 65. Y en el 67, ¿qué pasó? 2 años después de acabar el concilio. Habían 13 jóvenes universitarios, cursillistas, que se reunían semanalmente a rezar juntos y a leer la palabra de Dios y comentarla, como un pequeño grupito de oración. Pero sentía que algo les hacía falta. Y como no entendía qué les hacía falta, decidieron hacer una novena al Espíritu Santo. Y el último día de la novena, con permiso, el último día de la novena, empiezan a rezar y de repente sentían un gozo que no podían contener y se ponen de pie y empiezan a cantar y empiezan a alabar al Señor y empiezan a darse todos los dones en lenguas, profecías, de todo pasó. Tuvieron un nuevo Pentecostés. Y estos jóvenes, imagínense, nos pasó esto. Se fueron a contárselo a otros jóvenes en la Universidad de Notre Dame y le pasa lo mismo a los jóvenes. Y entonces se van a contárselo a otros amigos en Ann Arbor, Michigan, y le pasa lo mismo. Y empieza a esparcirse un fuego, como cuando tú prendes un fuego en una hierba seca que corre. Hermanos, en menos de 3 años la renovación carismática estaba en todos los continentes y en todas las ciudades del mundo. ¿Qué estaba pasando? Las primicias del nuevo Pentecostés. Impresionante. La renovación fue un fuego que quemó, así como se posó una llama sobre cada apóstol, se posó la llama sobre cada nación. Eran incontables los miembros de la renovación carismática.
porque fue un fuego que sopló, que renovó, un viento que renovó a la iglesia entera. Si eras cursillista, si eras Legión de María, si era lo que sea de Ágape, si era de lo que sea, esto no era de grupos, era el Espíritu Santo cubriendo con su sombra, con su fuego a la iglesia entera. Era como si el Señor quería gritarnos lo que Joel le gritó a Zorobabel en Ageo capítulo 2. Mas ahora ten ánimo, Zorobabel. Si estás en momentos difíciles, estamos hablando de los 60, ¿ah? Donde empieza la noche más oscura moral para el mundo. Ten ánimo, Zorobabel, ánimo, Josué, ánimo, pueblo de toda la tierra. Díganme si esto no era lo que estaba pasando. Oráculo de Yahvé, pero aquí me encanta la próxima frase. Ánimo, 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 ¿verdad? A todos nos gusta oír eso, ¿verdad? Encouragement, ánimo. Y lo próximo que les dice el Señor es, a la obra, pónganse a trabajar, que aquí estoy yo con ustedes. A la obra es, salgan con este poder que les estoy dando. Mi espíritu está con ustedes, dice el Señor a través de Josué, de Ageo. Mi espíritu está a través en ustedes y se mantiene entre ustedes. No temáis, a la obra. O sea, el Espíritu Santo no se estaba derramando solo para que tuviéramos una experiencia de Pentecostés. Se estaba derramando para que, saliendo de la experiencia de Pentecostés, fuésemos a evangelizar al mundo, porque el Espíritu Santo estaba con nosotros, equipándonos con el poder, con la gracia, con la intrepidez, con todos los dones y carismas para mostrarle al mundo que Dios está vivo. Ahora, ¿por qué era importante mostrar en ese momento que Dios estaba vivo? Porque en los 60 es cuando se proclama idiotamente, por no decir otra palabra más fuerte, unos inteligentes, arrogantes, proclaman que Dios está muerto. Pues el Señor dijo, sí, te voy a mostrar que estoy vivo. Y hermanos, nosotros los cristianos no podemos actuar, ni estar cruzados de brazos, ni tener una actitud como si estábamos siguiendo a un Dios muerto. Nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo para gritarle al mundo, Jesús es el Señor y Jesús está vivo. Y está vivo en nosotros. Y hace grandes cosas en nosotros porque nosotros, como la Virgen, decimos, hágase, no le ponemos obstáculo. Porque el obstáculo al trabajo del Espíritu Santo es mi carne. El Señor dijo, ánimo, tengan ánimo. Yo estoy con ustedes, ánimo a toda la tierra. A la obra, pónganse a trabajar, pónganse a evangelizar. Esto que estoy haciendo, multiplíquenlo por el mundo. Primera vez en la historia de la iglesia, hermanos, que en menos de 3 años, todos los pueblos de la tierra habían experimentado la experiencia de Pentecostés. Qué poderoso. Y qué acción de gracia hay en mi corazón, que tan jovencita la experimenté. Que entre esos primeros años yo estaba ahí metida. Si leemos el Evangelio de San Juan, que lo hemos leído mucho porque acabamos de pasar el tríodo pascual, la resurrección, estamos en el tiempo pascual. Pero ¿qué pasó en medio
de la crucifixión, la muerte del Señor. ¿Qué pasa en medio de todo esto? Está ahí una persecución andando, están buscando a los apóstoles. ¿Qué pasa con ellos? Lo que nos pasa ahora a la mayoría de la humanidad, por todas las razones que hemos dicho. Y ahora añadamos la pandemia. Estaban metidos en su casa, que era el cenáculo, por miedo, dice el Evangelio, con las puertas cerradas. Y Jesús se presenta entre ellos, entre los apóstoles que tenían razones para tener miedo. ¿Y qué les dice Jesús? La paz esté con vosotros. Y dicho esto, dice el Evangelio, les mostró en las manos y el costado y les dijo otra vez, la paz con vosotros, y sopló sobre ellos, ¿qué? El Espíritu Santo. Pero ¿por qué le dice primero la paz esté con ustedes? Porque la paz es lo opuesto al miedo. La paz es lo opuesto al miedo, hermano. Y lo que tenemos que pedir al Espíritu Santo en este tiempo y en estos tiempos, no solo la pandemia, hay un montón de pandemias en el mundo. Sin minimizar lo terrible de esta. Tenemos tantas pandemias de inmoralidad, tantas pandemias de ateísmo, de relativismo, que van a terminar con el alma. No tengan miedo de los que matan el cuerpo, dice el Señor, tengan más miedo de los que matan el alma. No quiere decir con eso que no protejas tu cuerpo, pero quiere decir y proteges igual y desinfectas igual que desinfectas tus manos y tu cuerpo, desinfectas tu alma. Sí, los discípulos tenían miedo, encerrados, hermanos, para no ser descubiertos. ¿Cuánto nos pasa eso a nosotros? ¿Cuántas personas me dicen a mí, madre, yo no pongo pero ni una estampita en mi escritorio porque empiezan a burlarse de mí en mi trabajo? Yo siempre le digo, pues no pongo una estampita, pongo un cuadro entero. Y si se burlan de ti, bienaventurada eres. Ya el Señor lo dijo, bienaventurados son si los persiguen por mi nombre. La persecución no, tiene mucha forma. Puede ser burla. Puede ser que te digan, ay, la beata, ay, la rezadora, ay, esta que se cree la gran cosa, ay, esta que se cree que está cerca de Dios. ¿Qué te importa? A Cristo no se le niega, hermanos. El Señor lo dijo claro, el que me niegue ante los hombres, yo lo negaré ante mi Padre. ¿Cómo vamos a testificar al mundo que somos cristianos si tenemos pena de poner signos religiosos en nuestras casas? ¿Cómo vamos a testificar que somos cristianos si nos hemos quitado la cruz del cuello? Era un honor llevar la cruz en el cuello. Es el signo de quién soy. Y por eso yo invito a toda la familia, regresen a ponerse la cruz en el cuello, junto con una medalla de la Virgen. Porque somos hijos de nuestra Madre y discípulos y apóstoles de Cristo. Cueste lo que cueste. ¿Pierdes amistades? Por eso, mejor porque no lo eran, porque no eran tus amigos. El amigo te respeta. Ay, es que ya no me invitan a las fiestas de la gente
importante. Pues mejor, porque en esas fiestas pasan tantas cosas que pueden perder tu alma. Sé fiel a Cristo. Y lo que Él va permitiendo que se caiga a la derecha y a la izquierda es lo que a ti no te conviene para la salvación de tu alma. Hermanos, necesitamos ver a Jesús entrar en el miedo de nuestras casas, en el miedo de nuestros corazones y oírlo decir, la paz sea con ustedes, y soplar sobre nosotros el poder del Espíritu Santo. Quizás nosotros nos parecemos a los apóstoles, nos escondemos en el trabajo. Ay, voy al baño para rezar escondida la coronilla. Ay, voy a ir a botar la basura para rezar ahí una Ave María. Hermanos, cuando vayan a los restaurantes, que ahorita no hay, pero cuando regresen a abrir, pero persínense bien. Qué testimonio dar en los restaurantes un grupo de gente orar antes de comer. Somos cristianos, o somos o no somos. Por eso el Señor dice, o frío o caliente, pero al tibio lo vomito. ¿Y qué cosa es la tibieza? Esa conveniencia. Soy caliente cuando estoy con gente caliente y soy fría cuando estoy con gente fría. No. Sé íntegro, se integra. Si eres cristiano, ten el poder del Espíritu Santo, decir, perdón, yo tengo que persignarme y bendecir los alimentos. No tienes que obligar a los demás si ellos no son cristianos o no les interesa, pero tú sí. Tenemos tantos miedos de ser ridiculizados, perseguidos, despreciados. Hermano, si al final de todas maneras lo vas a hacer por otras cosas. Hay gente que tiene tanto miedo de ser despreciado por sus valores, por sus decisiones, para que no digan que eres un radical o una radical. Pero después te desprecian si engordaste 5 libras, fíjate. O si no vas a tal lugar donde se hacen los ejercicios o no compras tal marca. De todas maneras, por alguna razón, Dios va a permitir el pecado de los demás. Mejor que me juzguen por ser cristiana, mejor que se burlen de mí por dar testimonio de Cristo, mejor que me desprecien por tener la fuerza del Espíritu y testimoniar ante los demás quién soy, que por cosas vanas. Porque el que es perseguido por Cristo tiene la recompensa. Más grande será tu recompensa en el cielo. Hemos tenido tanto miedo porque la situación externa, hoy es la pandemia, hermanos, no sabemos lo que será después. La situación está muy peligrosa. Puede ser a nivel personal, a nivel familiar, a nivel social, a nivel mundial, nacional. Un mundo que está al revés, hermano. Que está al revés. Tan al revés que yo no sé cómo el Señor no nos ha permitido que el planeta se dé vuelta. Yo creo que es porque nos caemos todos, ¿verdad? No sé. Pero la desorientación de la humanidad es tan grande que estamos al revés. Ustedes saben a mí qué más miedo me da de la pandemia. Y no es que no hay que cuidarse. Yo soy la primera que, antes que el gobierno dijera nada, yo ya tenía todo cubierto en los conventos. Pero no por miedo a morir, sino porque yo sé que el Señor nos necesita para trabajar por su reino. Y por eso no hemos parado. La cuarentena estamos más cansadas que si no la hubiéramos tenido. Lo que a mí me da más miedo de la cuarentena es que tú no sabes nada de la pandemia.
¿Se dan cuenta? Eso sí me da más temor. Oyes a alguien, dice una cosa. Oyes el próximo noticiero, dicen otra cosa. Oyes a un médico, dice una cosa. Oyes a otro médico, dice otra cosa. Y así sucesivamente. Díganme quién sabe de verdad algo de este virus. Concreto. Nadie. Y todos dan su opinión. Entonces, ¿a quién se sigue? Unos que hay que abrir completamente. Los otros que esto es lo peor que podemos hacer. Unos que es exageración lo que se ha hecho. Otros que no ha sido peor porque gracias a Dios lo hicimos. O sea, ni siquiera nos podemos poner de acuerdo para batallar conjuntamente a un enemigo. Al enemigo invisible, como le llama Trump. Ni siquiera tenemos una mente común. Entonces gente dice, bueno, este doctor dice que se puede salir, que no hay problema y que no hay que usar máscara. Ahí salen y no sabemos si se van a contagiar. Y a otros no salen y están encerrados en su cuarto porque hasta por el aire de la rendija de tu cuarto puede entrar. Hermanos, esto es un signo de cómo estamos en el mundo. No nos podemos poner de acuerdo. Estamos en la Torre de Babel. Y la Torre de Babel solo se compone con la venida del Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo puede reunificar y hacer que tengamos una sola mente y un solo corazón y un mismo espíritu. Pero eso a mí me ha hecho meditar mucho. Hemos visto la Torre de Babel en acción, porque esta es una pandemia universal, es una cruz universal, es un problema universal y nadie se pone de acuerdo para combatirla. Para algunos que es demasiado precipitado haber respondido, para otros que respondimos muy tarde, para el otro que es demasiado tener la máscara siempre, para el otro que hay que ponerla casi dormido también la máscara. O sea, estoy dando estos ejemplos, hermanos, porque es algo que nos identificamos, nos está pasando. Pero entonces hay más miedo, porque en la falta de comunión de visión hay más miedo. Pero si eso nos pasa con una pandemia, imagínense lo que pasa en un hogar, cuando el padre o la madre no tienen comunión de mente y corazón, cómo educan a sus hijos. Por eso sus hijos crecen en ansiedad y buscan otras cosas afuera, porque no tienen orientación clara en su propio hogar. Hermanos, el único que resuelve a Babel, porque Babel fue el signo de la disgregación. Cada uno en su orgullo tomó su propio pensar. No se podían comunicar, no se entendían. Cuando no nos entendemos es porque hay algo de orgullo. Y el único que vino a traer unidad fue el Pentecostés, que hablaban los idiomas que todos podían entender. O sea, el único que puede hasta en las comunidades darnos el don de podernos comunicar claramente y ordenadamente es el Espíritu Santo. Por eso es que tenemos que pedir, ven Espíritu Santo, igual que Juan 23. O igual que Juan Pablo II, que eso a mí nunca se me va a borrar, esa experiencia de aquella reunión con todos los movimientos eclesiales. Ya habían hecho movimiento eclesial a la renovación, que lógicamente lo tenían que estructurizar para poder tener la supervisión de sus pastores. Y lo hicieron un movimiento eclesial, pero la renovación es más que eso. Esa unción del Espíritu Santo no era un movimiento eclesial, era una renovación eclesial.
Pero como para que tuviese orden, cordura, el cuidado de los obispos, se le metió dentro de un movimiento eclesial. Pero es más que eso. ¿Cómo tú mides? Los movimientos eclesiales pueden medir a sus miembros. ¿Cómo tú mides cada persona en el mundo que fue tocada por esta ola del Espíritu Santo? Imposible medirla. Ahora, hermanos, ¿saben lo que yo sí creo? Que nosotros hemos dejado apagar esa ola. Y por eso donde yo voy a cualquier país me dicen, la renovación ha bajado. La renovación que aquí ya casi ha desaparecido. Y hermanos, a mí me da un celo porque yo vi lo que Dios estaba haciendo con esa unción del Espíritu Santo y a mí no me pueden hacer cuentos. Yo vi los milagros que Dios hizo con el poder del Espíritu Santo. Yo vi conversiones permanentes, totales. Yo vi lo que significaban los carismas y los dones del Espíritu Santo y lo sigo viendo. Porque gracias a Dios nosotros somos carismáticas. Pero hermanos, este es un fuego que no se puede dejar apagar. Por eso yo creo que tiene que venir una segunda ola. Tiene que reinflamarse la llama. En muchos lados la renovación está en ceniza, pues hay que volver a prender el fuego. Porque no es solamente un movimiento eclesial. Era una renovación eclesial. Sí, hermanos, necesitamos un nuevo Pentecostés y hay que pedirlo. Y creo que más que nunca lo necesitamos. Pero acuérdense que para un nuevo Pentecostés, como para el primero y como para todos los momentos de grandes Pentecostés, se va a necesitar los dos grandes protagonistas. La unidad entre la Santísima Virgen María y el Espíritu Santo. Por eso es que también la consagración a la Virgen es fundamental para el nuevo Pentecostés. Fíjense que el concilio termina con una consagración total a la Virgen de toda la iglesia. Y a los 2 años viene esta experiencia repentina de una nueva unción del Espíritu Santo. A 13 jóvenes. Igual que el Pentecostés, ¿no? A 13 jóvenes universitarios. O sea, fruto de la consagración de Pablo VI. ¿Qué ustedes creen que la Virgen le dijo? Me acaban de consagrar, yo soy madre de la iglesia y me acaban de consagrar a toda la iglesia. Mira, Espíritu Santo, necesitamos un nuevo Pentecostés porque la batalla que viene, la confrontación que viene, que es la que definió Juan Pablo II, es terrible. Sin el Espíritu Santo no van a poder. Y a los 2 años vino esta experiencia. Y luego nos manda a un papa amante del Espíritu Santo, que desde niño rezaba todas las mañanas al Espíritu Santo y que su encíclica sobre el Espíritu Santo es un tesoro. Pero un papa amante del Espíritu Santo y al mismo tiempo tan dócil, tan abierto, tan obediente a las mociones del Espíritu. Eso es lo que es un verdadero místico, ¿eh? Un papa tan dejándose llevar siempre por el poder del Espíritu y teniendo el poder del Espíritu, porque ese hombre decía, ven Espíritu Santo, y nosotros lo vivimos, en esa reunión de los movimientos eclesiales, cuando él está reunido en aquella vigilia de Pentecostés y cogía su papel y decía, hablaba del Espíritu Santo y de repente levantaba la mirada y miraba a las multitudes. Y decía, ven Espíritu Santo. Y se empezaban a oír unos gritos desde los camarógrafos de allá arriba de San Pedro hasta, yo no sé, de por todos lados salía.
liberaciones, hermanos, por la autoridad que tenía Juan Pablo. Una autoridad petrina que se le da a todos los papas, pero tienen que tomarla, como cualquier don. Ven, Espíritu, yo no sé cuánta gente se libertó, cuántos exorcismos hubieron, porque los gritos eran impresionantes. Pero ese mismo Papa que dijo, la renovación carismática es la respuesta del Espíritu a la gran batalla de la Iglesia. Ese mismo Papa consagraba cada nación, cada ciudad, donde quiera que él iba, y hasta el mundo entero lo hizo 4 veces a la Santísima Virgen María. En él se unía esa potencia del Espíritu con la Madre. Y por eso donde él iba, habían tantas conversiones, tantos milagros, hermanos, tanta gente que caía, gente que se convertía solo por verlo pasar en el papamóvil. Es como lo que pasaba en los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Que pasaban Pedro, Juan, pasaban los apóstoles, dice que por la sombra, solo por la sombra de los apóstoles se convertía la gente y se sanaba la gente. Hermanos, los primeros que necesitan abrirse al nuevo Pentecostés son nuestros apóstoles. No, I don't mean you. Los obispos. Porque con solo pasar, el demonio tiene que salir volando. Al tocar un pañuelo. Por eso es que nosotros le decimos a todo el mundo que toque con un pañuelo la reliquia de Juan Pablo. Y hemos visto milagrazos con el pañuelo. Eso está en Hechos de los Apóstoles. Eso no es invento de las siervas. Hermanos, el que está lleno del Espíritu, lo único que comunica es espíritu. Por eso diría San Pablo, lo que es carne, es carne. Y lo único que va a producir que carne en ti y en el otro. Y lo que es del espíritu es espíritu. ¿Y qué va a producir? El espíritu en el otro. Si vivimos en tiempo de una gran confrontación, necesitamos consagrarnos a la Virgen, escuchar a la Virgen, vivir en obediencia total a la Virgen. Porque en un mundo de temor, donde la paz es lo que más necesitamos, un siglo llevamos de apariciones donde la Virgen está pidiendo paz y que recemos el Santo Rosario por la paz. O sea, ¿qué es lo que está haciendo la Virgen? Siendo portadora de la voz de Cristo en un tiempo de temor. Yo les estoy pidiendo la paz y se dedica la Virgen a enseñarnos cómo adquirirla y cómo protegerla en nuestro corazón primero. Porque todo comienza en el corazón humano. Y por eso hay que escuchar a la Virgen qué medios nos da para la paz. ¿Qué nos dice que debemos hacer para alcanzar la paz personal, familiar y transmitirla a los demás? O sea, para quitarnos el miedo. Pero también ella viene unida al Espíritu Santo para lograr en nosotros esa purificación, esa conversión, esa unción tan necesaria para que nosotros seamos intrépidos, valientes, gozosos, entusiasmados, testigos de Cristo. Pablo VI dijo, ante las grandes confrontaciones, ha llegado la hora de no tener miedo y proclamar que Jesús es el Señor. Eso le dijo a la Renovación. Palabras bellísimas dijo en su primera reunión con la Renovación. Dijo, este es un día de hacer resoluciones. Ábranse al Espíritu Santo.
Renuncien a todo lo que bloquea su acción y proclamen por la autenticidad de sus vidas que Jesús es su Señor. Sigamos el orden, ¿ah? Hay que hacer resoluciones. Ay, no es abstracto, no es sentimental, no. Si el Espíritu Santo te ha tocado, hay que hacer resoluciones concretas. Y la primera es mantener el corazón abierto al Espíritu Santo. Mi mente abierta al Espíritu Santo porque yo no me la sé toda. Él es el que se la sabe. La voluntad abierta al Espíritu Santo. Dice, ábranse al Espíritu Santo totalmente. Segunda acción, renuncien a todo lo que bloquea su acción. Ahí viene un gran examen de conciencia. ¿Eh? ¿Qué bloquea la acción del Espíritu Santo en tu vida, en la mía? El orgullo, el respeto humano, el querer lucir bien, la autonomía, la obsesión con mi imagen, la idolatría personal, el self-love, el tanto amor propio. Tienes que preguntarte qué bloquea la acción del Espíritu Santo en ti, porque a lo mejor el Espíritu Santo te quiere decir algo a través de la persona que menos esperas. Pero yo sé más. Lo que le pasó ayer a los de Nazaret. No pudieron ver la obra del Espíritu, porque Jesús no era el hijo del carpintero, el hijo de la que llaman María. Hermanos, se nos puede pasar la visita de Dios cuando no estamos plenamente abiertos al Espíritu. Cuando tenemos obstáculos, puede ser la comodidad, la pereza, la sobresensitividad, que no me pueden decir nada porque ya me ofendo. ¿Cuántas cosas bloquean la acción del Espíritu? Por eso lo que estamos estudiando ahora en Veritatis Splendor es poderosísimo, todos los hechos de los apóstoles, porque ahí vemos lo que el Espíritu Santo hace en la iglesia y hace con los apóstoles y hace con los hombres y mujeres que se abren su corazón plenamente a su potencia. Después, Pablo VI, y con esto creo que ¿cuánto voy? Voy a terminar con estas últimas palabras que me parecieron tan potentes de Pablo VI en esa primera reunión con la renovación, que fue única. Dense cuenta, en la Basílica de San Pedro, en el corazón de la iglesia, están 12,000 representantes de los países. Eran todos los países del mundo. 12,000 representantes de la renovación carismática del mundo reunidos con Pedro. Fue en mayo del 75, porque Pablo VI quiso que fuera en el mes mariano, que fue cuando se dio la gran profecía de tiempos oscuros vienen para el mundo, una profecía potente, que muchas veces me la he mencionado, pero vendrán tiempos de gloria para la iglesia. Todavía no hemos llegado a ver esa parte de la profecía. Pero Pablo VI en esa reunión dijo estas palabras a los representantes de la renovación y me parece que son sumamente urgentes que nosotros las volvamos a escuchar para nuestra generación. ¿Qué necesidad primera y última advertimos para esta nuestra iglesia bendita y querida? Él se hace esa pregunta. ¿Qué necesita realmente la iglesia? Lo debemos decir, temblorosos y en oración, porque es su misterio
es su vida, es su alma. Necesita al Espíritu Santo, animador y santificador de la iglesia, el que la purifica, su aliento divino, el viento de sus alas, su principio unificador, su fuente interior de luz y de fortaleza, su apoyo y su consolador, su manantial, oigan esto, su manantial de carismas y de alabanza, su paz y su gozo, su prenda y su preludio de la vida bienaventurada y eterna. La iglesia tiene necesidad, continúa Pablo VI, de un perenne Pentecostés. Necesita, oigan estas tres, apúntense aunque sea estas tres. Necesita fuego en el corazón. Necesita palabra en los labios. Necesita profecía en la mirada. Las voy a repetir porque son dignas de orarlas. Necesita fuego en el corazón, palabra en los labios, profecía en la mirada. La iglesia necesita, dijo Pablo VI, ser verdaderamente templo del Espíritu Santo. Acuérdense que también Pablo VI había dicho que el humo de Satanás había entrado en la iglesia. Por eso es que esta palabra es importante. Necesita ser de verdad, verdaderamente templo del Espíritu Santo. O sea, que nada que no es santo no puede entrar en ella. Es decir, la iglesia necesita ser totalmente pura en su vida interior. Es unas palabras bellísimas. Un curso entero se puede dar de esta alocución. La iglesia, continúa, la iglesia y el mundo necesitan más que nunca. Esto fue en el 75, ¿eh? Más que nunca. Que el prodigio de Pentecostés se prolongue en la historia. Me acuerdo en ese momento todas las personas se levantaron a aplaudir. Y él volvió a repetirlo. Necesitamos un nuevo Pentecostés. Para tener fuego en el corazón, palabra en los labios, profecía en la mirada, pureza en la vida interior de la iglesia. Que el Señor les bendiga. Así es que no se les olvide que nosotros somos una familia eucarística, mariana, carismática y en el corazón de la iglesia. Todo un cenáculo. Eso es lo que somos. Todo un cenáculo. Listos para el nuevo Pentecostés. Así es que esta familia tiene que pedir a diario: ven, Espíritu Santo, derrámate sobre mí y sobre la faz de mi familia, de nuestra familia espiritual y de todo el mundo, para que venga el nuevo Pentecostés tan necesitado y urgente
más que nunca, dijo Pablo VI.